Muy buenos días a todas y todos. Cumpliendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presenta el informe anual de labores de la Unidad de Inteligencia Financiera. Adelante, por favor. Hemos establecido este informe a partir de un diagnóstico de cómo se recibió la unidad. En diciembre de 2018 recibimos una unidad que apenas durante ese año bloqueó a 57 personas y solo presentó 80 denuncias ante la Fiscalía General de la República. De hecho, en enero de 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional, al rendir su informe sobre México, señaló que la UIF no diseminaba suficiente información a las autoridades de Procuración de Justicia y que no se había logrado incrementar el número de sentencias condenatorias y de decomisos de bienes e instrumentos del delito relacionados con el lavado de dinero. Veíamos una desvinculación con autoridades de Procuración de Justicia, Poder Judicial y agencias de otros países, y veíamos también un problema de uso político de la institución para fines que iban en contra de sus propios objetivos, que son el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y cualquiera de sus delitos predicados. Adelante, por favor. Adelante. Los grandes ejes durante este año estuvieron enmarcados por la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como primero, el combate al robo de hidrocarburos, en razón de ser una de las pérdidas más importantes que tenía el Estado mexicano. En noviembre de 2018 se perdían 80,000 barriles diarios, que con un monto de aproximado 66,300 millones de pesos, y la estrategia del señor presidente de la República permitió disminuir estos números a niveles de 4,000 barriles diarios, lo cual es uno de los efectos más importantes para poder salvaguardar el patrimonio de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Segundo punto tuvo que ver con la trata y el tráfico ilegal de migrantes, particularmente por las graves violaciones a derechos humanos que sufrían las personas que migraban en México, particularmente a partir de los grupos delincuenciales y los temas vinculados con corrupción política a nivel local. El tercer punto tuvo que ver con el combate a las empresas fachada y factureras. De acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria, en México se perdían 324,000 millones de pesos por defraudación fiscal por estas prácticas de factureros. También hay que recordar que el outsourcing ilegal ha generado pérdidas de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, además de los problemas de defraudación fiscal, y finalmente que operaciones como la estafa maestra no hubieran sido posibles sin la generación de empresas fachada. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha hecho énfasis en el combate a este tipo de prácticas que lesionan la recaudación fiscal del Estado mexicano. El cuarto punto está relacionado con el combate al narcotráfico y particularmente a los grupos delincuenciales. La política del Gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy clara. No solamente se trata de combatir al sicariato como en otras administraciones, en donde se establecían objetivos, 122 objetivos, y de ahí se abatían o se detenían a 116 de ellos. A pesar de que cuantitativamente esa estrategia había logrado un objetivo, no logró disminuir la violencia, ni logró disminuir el tráfico de drogas, ni ninguno de los efectos negativos relativos con el narcotráfico. La política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido instrumentada en 10 puntos que se presentaron ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, involucra a la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo menos en el tema del combate a la corrupción, en razón de que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, sino se producen en contextos de corrupción política, particularmente regional y local. Segundo, el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial y dentro de los ministerios públicos, como el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia lo ha planteado. Es relevante combatir a la corrupción que en el Poder Judicial, en los poderes judiciales, en los ministerios públicos, que generan mecanismos de protección a los grupos delincuenciales. Y finalmente, lo más relevante es el combate a las estructuras financieras de los grupos delincuenciales, además de atender evidentemente las causas de la delincuencia organizada, particularmente disminuir el grupo de apoyo social que puedan tener esos grupos delincuenciales. En el tema específico
el combate a las estructuras financieras. El objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido detectar los flujos ilícitos de capitales y con ello generar acuerdos de bloqueo en contra de los principales cárteles que operan en el país. Y finalmente, el último punto está enmarcado en la política del presidente de la República de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. El combate a la corrupción política que ha generado una gran cantidad de males para la sociedad mexicana. Adelante, por favor. Adelante. En datos estadísticos, el techo histórico de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República eran 113. En lo que va de 2019 hemos ya presentado 160 denuncias relacionadas con los 5 ejes temáticos antes mencionados. Adelante, por favor. Además, en algo que no se hacía con anterioridad, se han dado vistas tanto autoridades ministeriales como autoridades administrativas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Consejo de la Judicatura Federal y además de fiscalías en el ámbito local, respecto a 360 personas, incluyendo 63 servidores públicos por causales de responsabilidad administrativa o de responsabilidad penal independientes al tema del lavado de dinero. Aquí encontramos casos desde enriquecimiento ilícito, peculado electoral, temas vinculados con ejercicios indebidos del servicio público, entre otros, defraudación fiscal, entre otros. Adelante, por favor. Los sujetos bloqueados, 1,371 sujetos en lo que va del año, contra 57 del año 2018. Adelante, por favor. Cuentas bloqueadas, un total de 12,074 cuentas bloqueadas de forma directa o indirecta, es decir, con personas a las que se les ha relacionado con alguna actividad presuntamente ilícita o personas que tengan relaciones financieras de manera directa con estos sujetos investigados, contra 800 durante el año 2018. Adelante. Esto ha generado que durante el año de enero a diciembre de 2019 tengamos 5,023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados de recursos que antes eran utilizados por los grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco, de corrupción política como de delincuencia organizada. Adelante. Por otro lado, se ha generado un esfuerzo importante de trabajo coordinado con el Grupo Egmont, que es la unión de las unidades de inteligencia financiera a nivel global, generando 87 peticiones enviadas y 157 solicitudes de información recibidas para la generación de casos en el ámbito supranacional, incluyendo, por supuesto, los temas de corrupción política, en donde se ha solicitado información a varios países como Andorra, España, Estados Unidos, Panamá, entre otros espacios, Suiza, Brasil, entre otros espacios donde hemos encontrado transacciones financieras de carácter internacional vinculados con temas de corrupción política o de grupos delincuenciales en México. Adelante, por favor. Durante el año 2019 también aumentó el número de juicios de amparo, 930 expedientes con corte al 15 de diciembre de 2019. Esto se debe particularmente a una jurisprudencia que fue impulsada por el exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, para efecto de evitar que hubiera el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta jurisprudencia va en contra de los parámetros internacionales, va en contra de las convenciones, de los tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano, particularmente Palermo, Viena y la Convención de Mérida en contra de la corrupción, en razón de que lo que buscan las notas interpretativas y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional emanados de estos tratados internacionales es precisamente mejorar la calidad de los mecanismos de medidas precautorias para poder detener que el flujo de recursos ilícitos no sigan apoyando a los grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco y corrupción política, como temas vinculados con los grupos delictivos. Por otro lado, adelante, por favor. Por otro lado, tenemos el mayor número de reportes de petición
que ha hecho la Fiscalía General de la República en la historia, contra 313 casos de 2018. En 2019 hemos dado 631 reportes de notas de inteligencia a la Fiscalía General de la República para la generación de carpetas de investigación que puedan ser llevadas ante los órganos jurisdiccionales. Adelante. Casos relevantes, adelante por favor. Está vinculado el caso de Odebrecht, un caso de corrupción en Pemex con componentes transnacionales. Adelante por favor. Y esta es la imagen en donde se refleja el flujo de recursos por parte de Odebrecht hacia las empresas que generó el señor Lozoya primero en Islas Vírgenes y después en Suiza. Estas empresas recibían los recursos tanto de Odebrecht como de Altos Hornos de México y otras empresas de carácter internacional para efecto de ser triangulados los recursos para la adquisición de bienes inmuebles en favor del señor Lozoya. Esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República. Se han obtenido las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, se ha cumplimentado una de ellas y en este momento el señor Lozoya, como es público, no estoy violando en ningún momento el deber del debido proceso, en razón de que estos asuntos ya se encuentran judicializados en audiencias públicas ante el Poder Judicial de la Federación, se encuentran en este momento prófugo de la justicia. Adelante, por favor. Además, habría que señalar que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al señor Lozoya. Creo que es un tema relevante hacer mención que Transparencia Internacional en su reporte de 2018 señaló que México era el país 138 de 180 países analizados como el más corrupto del mundo. En gran medida, Brasil y Perú se encontraban 40 puntos arriba de nosotros en esta escala. La pregunta es ¿qué habían hecho ellos que no hicimos nosotros en los temas de combate a la corrupción? Y creo que una de las respuestas se encuentra precisamente en el caso de Odebrecht. A diferencia de esa medición de 2018, en 2019 el Barómetro Global ha señalado que México es uno de los 3 países que de mejor forma están combatiendo la corrupción y creo que una de las muestras es precisamente esa labor de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, incluyendo la Secretaría de Hacienda por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera en el tema del combate a la corrupción vinculado con petróleos mexicanos, particularmente con la administración del señor Lozoya. Adelante, por favor. Tenemos además un segundo caso también ya denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal que permitió la remoción de un magistrado federal ante la Fiscalía General de la República, particularmente ante la Fiscalía Anticorrupción. La doctora María de la Luz Mijangos obtuvo una orden de aprehensión en contra de un magistrado que se encargaba, entre otras cosas, de dictar sentencias favorables al grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Adelante, por favor. Este es el esquema en el cual el magistrado operaba con un despacho en el estado de Jalisco que no estaba registrado de manera fiscal, pero que recibía recursos financieros con adquisición, entre otras cosas, de 12 vehículos de lujo, un jet ski, además de mantener cuentas con recursos tanto en pesos mexicanos como en dólares norteamericanos. Uno de los mecanismos de pago a este magistrado y los magistrados que estaban también relacionados, que ya han sido denunciados, tenía que ver con la entrega de bienes inmuebles y después la venta de estos inmuebles por parte de los magistrados. Cabe señalar que fue destituido y se encuentra en este momento internado con un proceso penal por el cumplimiento de la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía Anticorrupción. Adelante. Aquí la parte más relevante es que se encuentra también listado con OFAC, con la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se está en espera de sentencia, incluyendo una cuenta de $2 millones que se encuentra en este momento sin que haya sido reclamada por ningún particular. Adelante, por favor. Este es un tercer caso trabajado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Es un caso de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Se trataba de un grupo de jóvenes brasileñas, colombianas, venezolanas que eran introducidas de forma lícita al país, pero que al llegar al país se les retiraba su pasaporte y se les obligaba a prostituirse tomando fotografías semidesnudas para una página de internet. Los clientes hacían el pago vía efectivo a las propias
propias víctimas que lo trasladaban al tratante, o también vía empresas fachada, a partir de transferencias que se hacían por otros conceptos a las empresas fachada, que terminaban pagando sueldos y salarios al tratante y a las personas encargadas de la seguridad de las víctimas. Este caso, había 3 órdenes de aprehensión. Se logró cumplimentar esas órdenes de aprehensión con trabajo conjunto entre la Procuraduría de la Ciudad de México o Fiscalía, con la Guardia Nacional y, por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay un cálculo de que unas 2,000 mujeres fueron tratadas durante los años 2001 a 2017 por parte de este grupo delictivo. Se trata evidentemente de un tema de violación de derechos fundamentales en una de las 2 modalidades que hemos encontrado de trata de personas, y que la unidad, a partir de la instrucción del presidente de la República, ha sido combatir de manera enérgica los casos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes. Adelante, por favor. En el tema de robo de hidrocarburos, este es un caso de narcotráfico más robo de hidrocarburos, en donde se generan, adelante por favor, a partir de la gestación de empresas de transporte público, se generó un mecanismo para poder obtener recursos y competir de forma desleal con los empresarios de la zona. En virtud de que se robaban el hidrocarburo, la empresa tenía una mayor capacidad para reducir los costos y era contratado por las personas de la zona. El líder del cártel tenía, también ya hay órdenes de aprehensión, el líder del cártel se encuentra prófugo de la justicia en este momento, y su esposa y familiares, personas de su círculo cercano, eran las personas detentadoras de las empresas fachada, y con ellos se adquiría ganado fino, se adquirían cajas de tráiler, se adquirían vehículos para generar estas empresas que finalmente terminaban lavando el dinero proveniente del robo de hidrocarburos. Este grupo se ha ido diversificando hacia secuestro y extorsión, y pensamos que uno de los temas centrales del próximo año tendrá que ver precisamente con el combate a los depósitos que se pueden realizar por dispersores de dinero hacia este tipo de grupos delictivos, en donde lo importante será seguir la ruta del dinero, en este caso de delincuencia organizada. Adelante, por favor. Consejo Mexicano de Promoción Turística es otro caso en donde se encontró un grupo de empresas que eran contratadas por el Grupo Mexicano el Consejo Mexicano de Promoción Turística con el objetivo de inflar precios en contratos de publicidad gubernamental. Había dobles cobros anunciables y medios por agencias, lo cual internacionalmente es una práctica prohibida por la normatividad. Adelante, por favor. Esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República. Se ha generado el bloqueo de cuentas correspondientes y vista la Secretaría de la Función Pública, particularmente por una empresa que recibió más de 1,000 millones de pesos del gobierno mexicano, siendo que el único cliente que tenía en Estados Unidos esta empresa era el propio gobierno de México. Adelante, por favor. El caso del señor García Luna, se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá, y previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta Secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de la Seguridad Pública, es decir, se trasladó un bien adquirido un software adquirido por recursos públicos para una empresa de naturaleza privada. Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por 2,623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública. Adelante, por favor. Y se puede ver los mecanismos mediante los cuales se hacían las transferencias a estas personas y cómo se triangulaban los recursos en contra, evidentemente, de la Hacienda mexicana. Adelante, por favor.
Este es el esquema. Adelante, por favor. Y este es finalmente las transferencias internacionales y las cuentas que eran utilizadas para el pago de recursos en Estados Unidos y en Panamá. Adelante. Adelante. Uno de los temas centrales de atención tiene que ver con el combate al fentanilo. El gobierno del presidente ha sido muy claro respecto a que uno de los aspectos centrales tiene que ser el combate a las adicciones, pero es importante conocer cuáles son las nuevas drogas que finalmente, siendo más potentes que la heroína o la cocaína, están generando pérdidas de vidas humanas en varios espacios del mundo. Particularmente en el caso del fentanilo hemos estado trabajando en virtud para tener casos que han sido ya denunciados ante la Fiscalía General de la República. Adelante, por favor. En donde vemos transferencias internacionales hacia Hong Kong, China, Taiwán y cheques interbancarios emitidos por empresas vinculadas con la importación de cloruro de amonio proveniente de China con destino al aeropuerto y al puerto de Manzanillo. Adelante, por favor. Este es un caso trabajado de manera conjunta. Adelante, por favor, con la Secretaría de Marina y que se encuentra en este momento en proceso penal. Adelante. También se han denunciado casos de corrupción de empresas vinculadas con el sector carretero, concesionarios importantes de infraestructura para la conectividad nacional y mexiquense, en virtud de que además estaban relacionados con empresas que ya habían sido sancionadas por distintos delitos, incluyendo delitos de naturaleza electoral. Adelante. El tema de corrupción carretera es uno de los temas centrales en razón de que entre los grupos más afectados por la corrupción de naturaleza política es particularmente el sector carretero, que ha hecho énfasis en la necesidad de evitar los casos de corrupción, la generación de empresas fachada, y esto ha sido también llevado ya ante la Fiscalía General de la República. Adelante, por favor. Hemos también trabajado los temas vinculados con el lavado de dinero a nivel internacional, transferencias de miles de millones de pesos a China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Francia y Canadá particularmente. Adelante. En donde empresas están recibiendo recursos en efectivo en sus cuentas. Hemos detectado cuentas en el estado de Guanajuato con 500 millones de pesos mensuales, para lo cual resulta no acorde con los perfiles transaccionales de los clientes o usuarios del sistema financiero, lo cual nos ha llevado evidentemente a la necesidad de presentar las denuncias correspondientes y generar una coordinación para poder detectar a estos grupos que se encuentran vinculados con el lavado de dinero en el país. Adelante, por favor. Adelante. Existen hoy en el Senado de la República una serie de iniciativas de reforma legislativa. Por un lado, tendientes presentadas por el partido Morena ante el Senado de la República, por un lado tendientes a cumplir con los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional y en virtud de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la Convención de Palermo, la Convención de Viena y la Convención de Mérida. Entre otros, generar mecanismos para identificar a las personas políticamente expuestas y sobre todo a los beneficiarios finales. La parte central tiene que ver con eso. El acto de corrupción es generado, sí, en ocasiones por jefes de departamento, subdirectores o algunas personas que terminan firmando los documentos, pero hay una gente atrás. Una gente que se convierte en el beneficiario final, que generalmente fueron los secretarios de Estado, fueron subsecretarios, gente vinculada con el ejercicio del poder que termina recibiendo hay casos de gobernadores que tenemos ya denunciados de varios exgobernadores de varias entidades federativas que son los que reciben los beneficios de los actos de corrupción. El objetivo central con estas reformas es poder identificar a esos beneficiarios finales de los actos de corrupción y cumplir evidentemente con el estándar internacional. Adelante, por favor. Además, se plantea la posibilidad de que haya autonomía técnica y de gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con el parámetro internacional, unos nuevos delitos penales en materia financiera, relacionados particularmente con los testaferros, aquellas personas que están recibiendo recursos
por parte de o que operan recursos a nombre de terceros o por instrucción de terceros, y por supuesto facultades proactivas de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder generar mecanismos más idóneos de combate al lavado de dinero, a la corrupción política o a cualquiera de sus delitos predicados. Adelante, por favor. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Él ha impulsado una transformación de la vida pública de México a partir de una expresión que tiene que ver con limpiar la casa. Generar una política de combate a la corrupción tiene que ser, lo ha dicho, como barrer las escaleras, de arriba hacia abajo. El objetivo es finalmente contar con una casa limpia, y la política de la Unidad de Inteligencia Financiera, enmarcada en la política del presidente López Obrador, es seguir este parámetro para poner la casa limpia y a partir de ahí poder generar casos que lleven a las personas ante los tribunales. Creemos que la prevención es un modelo muy importante para poder combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción política o cualquiera de los delitos predicados. Sin embargo, la parte más importante es poder combatir la impunidad, y la impunidad se combate en la medida en que los asuntos sean llevados primero a sede ministerial y después a sede de los poderes judiciales para que los jueces determinen, como es en una democracia, respecto a la responsabilidad penal o administrativa de las personas. Pero la parte más importante es que los casos lleguen ante los tribunales para que las personas que antes se creían impunes sepan que el Estado de Derecho en esta cuarta transformación nos lo tomamos muy en serio. Muchas gracias.